Mis padres eligieron asistir al baby shower de mi hermana favorita en vez de venir a mi graduación universitaria, a pesar de haber confirmado su asistencia, y rompieron mi corazón. Desde pequeño supe que mi lugar en esta familia no era exactamente el centro del universo. No es que mis padres fueran malos, ni que me faltara comida, ropa o casa. Pero si alguna vez sentiste que siempre estabas un poco al margen de todo, como una especie de actor secundario en tu propia vida, entonces sabes exactamente a lo que me refiero. Somos 5 hermanos. Yo soy el tercero. Entre los extremos está mi hermano mayor, el que se supone que iba a ser el líder, y mi hermana menor, que sin sorpresa de nadie, es la princesa de la casa. Yo, en cambio, soy el hijo que siempre se las arregla solo, el que no da problemas, el independiente. Y aunque suene bonito, créeme, es la peor etiqueta que te pueden poner si estás buscando que te presten atención. Desde hace años que mi hermana menor se convirtió en la niña mimada de la familia. Mis padres la ven como una mezcla entre milagro y joya preciosa. Nació cuando ellos ya no pensaban tener más hijos, y como fue prematura y pasó sus primeras semanas en incubadora, mi mamá siempre dice que sobrevivió por milagro y que nunca podrán agradecerle suficiente a Dios por regalarles otra oportunidad con ella. Eso terminó marcando toda la dinámica familiar. Todo lo que ella necesita, lo consigue. Lo que quiere, lo obtiene. Sus errores siempre tienen excusas, y sus triunfos son celebrados como si acabara de ganar un Nobel. Mientras tanto, yo tengo que pasar mis propios logros por correo electrónico si quiero que alguien se entere. La gota que colmó el vaso fue lo que pasó hace unas semanas, cuando estaba a punto de graduarme de la universidad. No cualquier universidad. Me graduaba con honores de una de las universidades más grandes de Texas. No fue fácil. Me pagué la mitad de la carrera con becas y la otra mitad trabajando medio tiempo mientras estudiaba a jornada completa. Hubo días que dormía 3 horas, días que pensaba en renunciar. Pero llegué. Y lo logré. Les mandé el correo de confirmación a mis padres con la fecha de la ceremonia y todo. Ellos me respondieron emocionados, dijeron que no se lo perderían por nada. Vamos a estar ahí, no te preocupes por nada, dijo mi papá. Ya tenemos el vuelo reservado, agregó mi mamá. Pero 3 días antes de la graduación, recibí una llamada. Era mi mamá. Al principio pensé que me iba a preguntar detalles sobre la ceremonia, si tenía límite de invitados, o cosas por el estilo. Pero no. Lo que me dijo fue que tenían que reprogramar su viaje, que justo ese fin de semana, mi hermana menor, la joya, claro, iba a tener su baby shower, que era un evento muy importante para ella emocionalmente y que se sentiría devastada si ellos no estaban allí. Yo me quedé en silencio. Literalmente no supe qué decir. ¿Reprogramar? Después de que ya me habían dicho que venían. Después de prometerme que no se lo perderían por nada. Mi mamá dijo que lo sentía mucho, que intentaron buscar vuelos para poder ir a los 2 eventos, pero que simplemente no era posible. Dijo que ya habían ido a otras graduaciones y que un baby shower es algo que solo se vive una vez, especialmente si es el primero. Como si graduarse con honores no fuera un evento único también. Como si no hubiera sido yo el que pasó años matándose para conseguir ese título. Como si yo fuera reemplazable. Y es que en esta familia, a veces siento que lo soy. Esa noche no pude dormir. Me sentí hueco. No enojado al principio, sino vacío. Llamé a mi hermana mayor para contarle. Ella ya había reservado su hotel cerca del campus y estaba emocionada por verme caminar con toga y birrete. Me escuchó en silencio y luego dijo algo que se me quedó clavado. Sabes que siempre ha sido así. Para ellos, ella es especial. Nosotros solo estamos ahí para llenar la foto. Ella también tiene sus propias heridas. En su boda, mi mamá se pasó el brindis hablando de cómo su hermana menor había superado las complicaciones del nacimiento. Como si la boda fuera solo una excusa para contar otra vez esa historia. Nadie dijo nada ese día, pero yo vi en los ojos de mi hermana mayor que algo se rompió por dentro. Después de colgar con ella, me metí a Instagram. Error. Ya estaban las fotos del montaje del baby shower. Globos rosa y blanco. Carteles con letras doradas que decían, es niña. Una mesa con cupcakes personalizados con el nombre de la futura bebé. Y ahí estaban mis padres, en primera fila, sonriendo como si no existiera otro hijo más. Ni una mención a la graduación. Nada. Como si no ocurriera ese mismo fin de semana. Así que sí, no vinieron. Mis padres faltaron a mi graduación. Mi hermana mayor vino. Mi hermano menor también. Pero no ellos. Y lo peor es que ni siquiera fue una emergencia. Fue una elección. Eligieron el evento que giraba en torno a su hija favorita y dejaron a su otro hijo colgado. Lo que más me dolió no fue su ausencia, sino la forma en la que trataron de justificarla como si fuera algo completamente razonable. Como si lo lógico fuera priorizar un baby shower sobre una ceremonia de graduación universitaria. Como si no fuera algo que lleva años construyéndose. Me dijeron que lo importante es que me sienta orgulloso de lo que logré, como si el orgullo personal fuera suficiente cuando los que supuestamente te aman deciden no estar presentes. No sé si han estado en una ceremonia de graduación,
pero aunque estés rodeado de cientos de personas, puede sentirse como el lugar más solitario del mundo si faltan quienes más esperabas ver. El día de la graduación llegó. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago. Me vestí con el traje que me había comprado con lo que sobró de mis horas extra. Me puse la toga y el birrete. Intenté no mirar el asiento vacío que había dejado para ello. No quería que mi estado de ánimo arruinara el momento, pero era inevitable. Caminé al auditorio, y ahí estaban mis hermanos, mi hermana mayor y mi hermano menor. Me abrazaron fuerte, me felicitaron como si intentaran llenar el espacio que mis padres dejaron. Mi hermana llevaba una cámara profesional, dijo que quería tener muchas fotos para mostrarles lo que se perdieron, pero en realidad creo que lo hacía para darme algo que sí me hiciera sentir importante. Durante la ceremonia, no podía dejar de mirar al público. Era ridículo, lo sé. Ya sabía que no estaban, que no iban a aparecer, pero parte de mí seguía esperando que llegaran tarde, que cruzaran las puertas justo a tiempo para verme subir al escenario. Pero no. Solo vi a otras familias, aplaudiendo, gritando nombres, llorando. Vi a padres abrazando a sus hijos como si hubieran conquistado el mundo. Y yo ahí, sonriendo por fuera, tragando por dentro. Cuando mi nombre sonó y subí al escenario, escuché a mi hermana gritar mi nombre como si su vida dependiera de ello. Fue lo más parecido a sentirme visto ese día. Recibí mi diploma, posé para la foto oficial y bajé. Mis manos temblaban, pero no por los nervios. Era rabia, era tristeza, era todo mezclado. En el fondo, sabía que esto iba a pasar. Pero otra parte de mí había querido creer que, por una vez, iban a elegirme a mí. Después de la ceremonia, fuimos a almorzar. Nada extravagante, solo un restaurante local que tenía espacio para celebraciones. Mi hermana había reservado con anticipación. Había decoraciones pequeñas en la mesa, un letrero que decía "Felicidades graduado", que probablemente mandó hacer ella misma, y una pequeña torta con mi nombre. Cuando la vi, sentí que las lágrimas se me subían a los ojos. No por la torta en sí, sino por el esfuerzo. Porque aunque mis padres decidieron no estar, mis hermanos sí lo estuvieron. Porque alguien todavía me consideraba digno de celebrar. Durante la comida, intentamos no hablar de la ausencia de nuestros padres, pero era como ignorar un elefante sentado sobre la mesa. Mi hermana fue la primera en romper el hielo. Dijo, esto no tiene nada que ver contigo. Es sobre ellos. No saben cómo manejar el hecho de que no todo gira en torno a ella. Me miró a los ojos. Lo que hiciste es enorme. Y no necesitas que ellos estén aquí para que valga. Asentí, pero no respondí. Porque sí, necesitaba que estuvieran. O al menos una parte de mí lo hacía. Después del almuerzo, subimos unas fotos a redes. Las típicas, yo con mi toga, yo con el diploma, yo con mis hermanos. Nada más. Pero como vivimos en esta era tóxica de apariencias, al día siguiente mi mamá me escribió. No para disculparse. No para decir que se arrepentía. Sino para reclamar que no la etiqueté en ninguna publicación. Me dijo que la gente le estaba preguntando por qué no estaba en la graduación, y que eso la hacía quedar mal. Que hubiera sido mejor que no publicara nada. Ahí sí, exploté. Le respondí con un mensaje largo. Le dije que me parecía absurdo que su principal preocupación fuera su imagen y no el hecho de que me dejaron solo en uno de los días más importantes de mi vida. Le dije que estaba cansado de actuar como si todo estuviera bien, como si no doliera, que no necesitaba más excusas, que, por primera vez, me gustaría escuchar una disculpa sin un pero después. No me respondió. Al día siguiente, fue mi papá el que llamó. Me dijo que no era justo que tratara así a mi madre, que ella hizo lo que pudo, que estar con tu hermana no fue una decisión fácil. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo, si fue fácil, porque no dudaron. No me llamaron para preguntarme cómo me sentía. No intentaron buscar una alternativa. Simplemente tomaron la decisión que ya estaban predispuestos a tomar. Y lo más doloroso, ni siquiera se dieron cuenta de lo que eso implicaba. Me he pasado toda la vida viendo cómo ella se llevaba toda la atención, cómo cada pequeño logro era enmarcado, mientras que los míos eran ignorados o considerados esperados. Me dijeron que yo era el fuerte, el que no necesitaba tanto. Pero lo que en realidad querían decir era, a ti no te vamos a dar lo mismo porque ya asumimos que no lo necesitas. Pero yo sí necesitaba que vinieran. Sí necesitaba sentir que lo que hice significaba algo para ellos. No por validación, sino por el simple hecho de que son mis padres. Después de esa llamada con mi papá, estuve días sin saber qué hacer con toda la rabia que me había quedado adentro. No podía hablar del tema sin que se me llenaran los ojos. No por sensibilidad barata, sino porque me sentía traicionado. Ya ni siquiera me dolía por lo que hicieron, sino por la forma en que lo minimizaron. Lo que me partía el alma era su indiferencia, ese no fue gran cosa envuelto en excusas. Y lo peor es que esto no era un hecho aislado. No era solo que se perdieran mi graduación. Era todo lo que venía acumulado desde hace años.
Empecé a recordar cosas que, en su momento, había enterrado porque no quería aceptar que mis propios padres me trataban distinto, como cuando mi hermana reprobó una materia en la preparatoria y mi mamá fue a hablar con la escuela para defenderla, llorando y diciendo que su hija estaba pasando por momentos emocionales difíciles. A mí, cuando llevé una materia con C, lo único que escuché fue pues estudia más, no es tan complicado. O cuando me enfermé en la universidad y terminé en urgencias por una infección estomacal severa. Estaba solo. Les avisé, claro, pero solo me preguntaron si había alguien que pudiera acompañarme. No vinieron. Me dijeron que no querían molestar si ya tenía ayuda. En cambio, cuando mi hermana menor tuvo un resfriado y ni siquiera tuvo que ir al médico, mi mamá voló hasta su departamento en Atlanta con sopa, cobijas nuevas y vitamina. No me lo contó, lo vi en Instagram. Porque sí, también hay pruebas públicas de lo desigual. Esa semana después de la graduación fue extraña. En teoría, era una etapa para celebrar, para hacer planes, para disfrutar el cierre de un capítulo, pero para mí fue más como una resaca emocional. No sabía qué hacer con tanto enojo que llevaba años acumulando. Mi hermana mayor se dio cuenta de que yo andaba raro y me invitó a quedarme con ella unos días. Vive en Austin, tiene un depa chico pero acogedor, y sinceramente fue lo mejor que pude hacer. Nos pasamos las noches hablando y recordando cosas que creíamos olvidadas, pero que en realidad seguían ahí, enterradas en el fondo como una herida mal cerrada. Una noche, mientras tomábamos vino barato en su balcón, me dijo algo que me hizo quedarme en silencio. ¿Sabes por qué esto te duele tanto? Porque todavía esperabas que fueran distintos, que cambiaran, que se dieran cuenta. Y tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, de todo lo que había visto y sentido durante años, aún conservaba la esperanza de que en algún momento me iban a dar ese lugar que merezco, que iban a mirar y decir, hey, este hijo también vale, también es importante. Y no lo hicieron. Mientras tanto, mi hermana menor seguía publicando fotos del baby shower. Era como si hubiera habido un festival. Subió una historia con un cartel de madera que decía bienvenida, mi pequeña milagro. Los comentarios estaban llenos de gente felicitando a la futura mamá más hermosa del mundo. Mis padres aparecían en casi todas las fotos, con esas sonrisas orgullosas que nunca he visto en ellos cuando se trata de mí. Había pasteles, juegos, regalos, una decoración profesional. Fue un evento grande, costoso, planeado. Y no pudieron tomar un vuelo de 2 horas para verme recibir mi diploma. Un amigo de la universidad me preguntó días después por qué no había fotos con mis papás en la graduación. Y fue como un golpe. Le dije la verdad, sin darle vueltas, prefirieron ir al baby shower de mi hermana. Me miró en silencio unos segundos y me soltó un, bro, eso está jodido. Así, sin adornos. Y sí, está jodido. Pero ¿sabes qué es peor? Que nadie de mi familia, aparte de mis hermanos, lo viera así. Porque en nuestra casa, eso no era una traición, era una decisión necesaria. En nuestra casa, las prioridades siempre han estado desbalanceadas. Mi hermana menor me mandó un mensaje días después, probablemente porque mis padres le dijeron que me escribiera. Fue algo como, siento que estés molesto, no fue mi intención que nadie saliera lastimado. Ojalá puedas alegrarte por mí, estoy viviendo algo muy especial. Ese fue el mensaje. Nada de entiendo por qué te dolió, nada de gracias por ceder tu lugar por mí, nada. Solo una mezcla de autocompasión y responsabilidad nula. Como si yo fuera el problema por no aplaudirle. No le respondí. No porque quisiera cortar el lazo por completo, sino porque honestamente no sabía qué decir sin explotar. Me parece increíble que pueda estar tan metida en su mundo que ni siquiera se dé cuenta del daño que causa al absorber toda la atención familiar como si fuera un derecho natural. A veces pienso que ni siquiera es completamente su culpa. Mis padres la criaron así. Le enseñaron que todo gira alrededor suyo, que el amor se mide en presencia física, regalos y sacrificios de los demás. Y eso aprendió. Después de todo esto, empecé a hablar más con mis hermanos sobre lo que habíamos vivido todos estos años. Descubrí que no estaba solo, que ellos también cargaban con heridas parecidas, que durante años nos creímos que éramos los que menos necesitaban, que habíamos normalizado un tipo de abandono emocional disfrazado de independencia, y ahora, con más de 20 años encima, nos estaba pasando la factura. Pasaron unas semanas y el silencio con mis padres se volvió la norma. No escribían, no llamaban, no preguntaban cómo estaba. No había ningún intento real de reparar el daño. Supongo que en su cabeza estaban esperando a que se me pasara el enojo, como si esto fuera una rabieta más, algo momentáneo, como si no hubieran cruzado una línea que ya no se puede deshacer. Pero esto no fue un malentendido, no fue una discusión pasajera, fue una elección clara, poner a una hija por encima del otro. Una vez más, empecé a notar lo extraño que era que nadie en la familia extendida comentara sobre mi graduación. Ningún tío, ninguna prima, ningún felicidades por tu logro en el grupo familiar de WhatsApp. Nada. En cambio,
El baby shower de mi hermana seguía generando comentarios y fotos. Era como si la familia entera se alineara inconscientemente a una narrativa en la que ella siempre es el centro y lo demás es solo ruido de fondo. Me pregunté si mi mamá había mencionado mi graduación a alguien, o si simplemente no valía la pena traerla a colación porque no hubo fotos familiares para compartir. Una noche, mientras revisaba mis cosas, me encontré con una carta que escribí en primero de secundaria para un trabajo de la escuela. Era una carta a mi yo del futuro. La típica tarea cliché. En ella decía algo como, ojalá cuando leas esto, tus papás estén orgullosos de ti y vayan a todas tus graduaciones. Me reí. No por gracia, sino por ese tipo de risa amarga que solo se suelta cuando uno se da cuenta de que el niño que eras esperaba más de lo que los adultos te dieron. No voy a mentir. Tuve una etapa en que me sentí culpable por estar molesto. Pensé que estaba exagerando. Que tal vez si fue una mala coincidencia, que los vuelos eran caros, que quizás si fue una decisión difícil para ellos. Me comí todas esas ideas que uno se dice para suavizar la realidad. Pero después, cuando me puse a mirar en retrospectiva, me di cuenta de algo muy claro, ellos nunca hubieran faltado a un evento de mi hermana. Nunca. Si hubiera sido su graduación, o cualquier otra cosa importante para ella, hubieran movido cielo y tierra para estar ahí. Porque lo han hecho antes. Me acordé de cuando ella participó en una competencia de gimnasia cuando era niña, nada importante, solo algo local. Mis padres viajaron con ella 5 horas en auto, y se quedaron en un motel barato para no perderse su rutina. Y fue una competencia donde ni siquiera ganó nada. En cambio, yo estuve en el equipo de debate en la prepa y fui a los nacionales. Nadie fue a verme. Ni siquiera preguntaron si había forma de transmitirlo online. Y yo seguía diciéndome a mí mismo que no era gran cosa. Porque eso es lo que pasa cuando te enseñan a minimizar lo que haces. Aprendes a conformarte con las sobras. Un día, mi papá finalmente me escribió. Era un mensaje corto, sin signos de puntuación, como si lo hubiera escrito apurado. Me dijo algo como, deberíamos hablar, no es sano estar así tanto tiempo. Casi me reí. ¿No es sano para quién? ¿Para él? ¿O para mí, que llevo años tragando en silencio? No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Y cuando por fin lo hice, le dije que sí, que podíamos hablar, pero que si pretendía que pasáramos página sin responsabilizarse de nada, entonces mejor no hablábamos. Tuvimos la conversación en un café cerca de su trabajo. Fue incómoda desde el primer minuto. Se le notaba nervioso. No sabía por dónde empezar. Me preguntó cómo estaba, como si de verdad no supiera. Le dije que no bien, que me había dolido, que me sentí ignorado, desplazado, que no era solo la graduación. Era todo el patrón. Todos los años de hacerme sentir como si estuviera compitiendo por migajas de cariño. Mi papá, para su crédito, no se puso a la defensiva. No me dijo que exageraba. Me escuchó. Se le veía la culpa en la cara, y eso, de alguna forma, me calmó un poco. Me dijo que no se había dado cuenta de cuánto me había afectado. Que él pensaba que yo estaba bien porque siempre me las arreglaba. Que no sabía que yo sentía que había una diferencia tan clara en el trato. Le dije que justamente ese era el problema. Que jamás se detuvieron a preguntarme cómo me sentía con eso. Solo asumieron que yo no necesitaba lo que sí le daban a ella. Y entonces pasó algo que no esperaba. Me pidió perdón. No fue un perdón automático ni vago. Fue uno de esos que se dicen despacio, tragando saliva. Dijo, no fui un buen padre contigo. Pensé que no hacía falta esforzarme porque tú no te quejabas. Y eso fue un error. Grande. Escuchar eso me removió todo. No porque lo perdonara al instante, sino porque por primera vez sentí que alguien de esa casa estaba reconociendo lo que había pasado. No me cambió el pasado, pero sí cambió cómo me sentía en ese momento, porque validó lo que había sentido por años. Me dijo que quería hacer las cosas diferente, que no sabía si podía reparar todo, pero que quería empezar por algo. Me ofreció ayuda para mis planes de posgrado, me preguntó si quería que viniera conmigo a visitar los campus. Le dije que podía considerarlo, pero que necesitaba tiempo. Me dijo que lo entendía. Y eso fue todo. Nos despedimos con un apretón de manos medio torpe, pero en el fondo sentí algo parecido a un respiro. Lo más curioso fue que esa misma noche, mi mamá me llamó, como si hubiera tenido un radar activado. Me preguntó si había hablado con mi papá. Me dijo que él le había contado que yo seguía resentido. Me pidió que no la pusiera en el medio, que ella solo hizo lo que pensaba que era mejor para la familia. Ahí supe que no había aprendido nada, que ella seguía en su propio mundo, que la empatía, si no venía con aplausos incluidos, no le interesaba. Colgué sin decir mucho. No había más que decir. Lo que vino después fue como una tregua incómoda entre mi papá y yo, y una guerra silenciosa con mi mamá. Él intentaba mantenerse en contacto, mandando mensajes cortos, preguntándome cómo iba mi búsqueda de posgrado, incluso compartiéndome artículos o eventos de universidades. No exageraba con muestras de afecto ni me pedía que lo perdonara cada semana, pero se notaba que estaba haciendo un esfuerzo por cambiar su manera de estar presente.
Y aunque la herida todavía estaba abierta, esa disposición a moverse, aunque fuera poco a poco, significaba más de lo que él mismo se daba cuenta. Mi mamá, en cambio, seguía atrapada en su narrativa. Me escribió varios mensajes pasivo-agresivos, diciendo cosas como ojalá algún día puedas ver todo lo que hicimos por ti, o me rompe el corazón saber que mi hijo me rechaza por una sola decisión, como si todo se redujera a ese fin de semana. Como si no tuviera absolutamente nada que ver con los 20 y tantos años anteriores donde yo fui el hijo invisible, el que tenía que aplaudir desde la esquina mientras el resto recibía las luces. No respondí. A veces, el silencio dice más que cualquier discusión. Lo que sí me sorprendió fue que mi hermana mayor, que siempre había sido más diplomática, finalmente explotó. Me mandó un pantallazo de una conversación que tuvo con mi mamá, donde le decía que estaba harta de su ceguera emocional. Le dijo que ya no iba a quedarse callada viendo cómo minimizaban a los demás hijos por seguir protegiendo a la favorita, que estaba cansada de que toda situación en la que alguien se sentía herido se convirtiera en una reacción exagerada o una crisis emocional. Que ya éramos adultos, sí, pero seguíamos cargando cosas que ellos habían creado. Y mi mamá, como era de esperarse, se victimizó. Dijo que no entendía cómo todos podían estar tan en su contra, que ella solo quería lo mejor para todos, y que si eso la convertía en una mala madre, entonces qué lástima. Mi hermana le respondió con algo tan simple como brutal: no es lo que querías hacer. Es lo que hiciste. Y nunca te has hecho cargo de eso. Yo no vi esa conversación en tiempo real, me enteré cuando ella me la mandó. Pero leerla fue un alivio, porque durante años, aunque sabíamos que las cosas no estaban bien, nadie decía nada. Nadie rompía el molde. Y ahora, por primera vez, ya no estaba solo alzando la voz. Éramos más. Y eso cambia todo. Mientras tanto, mi hermana menor, la protagonista de todo este lío, seguía como si nada. Ni siquiera intentó tener una conversación seria. En una ocasión que coincidimos en una videollamada familiar, por el cumpleaños de un primo, actuó como si no pasara nada. Qué bueno verte, dijo, sonriendo, como si no hubiera ignorado por completo el hecho de que nuestros padres eligieron su evento por encima del mío. Y cuando se dio cuenta de que yo no le seguía el juego, se notó la incomodidad. Se fue de la llamada antes de que cortáramos el pastel virtual. Y es que esa es otra cosa con ella. Siempre ha tenido esa habilidad para escapar de los conflictos sin ensuciarse las manos. Cuando hay tensión, desaparece. Cuando alguien le pide explicaciones, llora. Y nuestros padres, sobre todo mi mamá, se apresuran a decir que no hay que presionarla, que ella es muy sensible, como si el resto de nosotros fuéramos bloques de concreto. Como si no tuviéramos emociones que valieran lo mismo. Me empecé a dar cuenta de lo profundo que era este patrón. Ya no era solo entre nosotros, los hermanos. Era toda una estructura familiar montada para protegerla del mundo, incluso a costa de los demás. A ella nunca se le exigió pedir disculpas. Nunca se le responsabilizó. Y ahora, de adulta, sigue comportándose igual. Todo gira alrededor de su comodidad. Todo se hace a su ritmo. Y cuando algo no le favorece, se aparta, se victimiza, y deja que otros limpien el desastre. Empecé a ver también cómo esto estaba afectando a los demás. Mi hermano menor, por ejemplo, me confesó una noche que siempre sintió que tenía que demostrar más para que lo notaran. Que por eso se metió en actividades que ni le gustaban. Que por eso calló muchas veces cuando necesitaba hablar. Dijo que ver cómo trataron mi graduación lo hizo recordar su propia ceremonia, donde también hubo excusas de por qué no podían quedarse mucho tiempo. Ese día, llegaron tarde y se fueron temprano porque la bebé estaba cansada. Cuando empezamos a hablar entre los tres, mi hermana mayor, mi hermano menor y yo, entendimos que lo que pasó con mi graduación fue solo el catalizador, el punto de quiebre. Pero el problema venía de mucho antes. Era una estructura completa de desigualdad disfrazada de necesidades especiales. Una familia construida alrededor de una figura central, mientras el resto orbitaba con suerte y a distancia. Y ahí es donde empecé a hacer algo que nunca pensé hacer, escribirlo todo. No para hacer un libro ni para publicarlo, solo para mí. Para ponerle nombre a todo esto que nos pasa, que me pasa. Porque cuando uno escribe, lo ve más claro. Es como sacarse del pecho un peso que no sabías que llevabas desde los 8 años. Y empecé a recordar detalles, fechas, momentos en los que me callé por no querer hacer drama, en los que me tragué la decepción por no incomodar a nadie. Escribir me ayudó a aceptar que no soy exagerado, que no estoy buscando atención, que simplemente quiero lo que cualquier hijo merece, ser tratado con el mismo respeto, el mismo amor, y la misma presencia que se le da al resto. Unas semanas después de todo eso, se acercó el cumpleaños de mi mamá. Esa fecha que solía ser casi sagrada en nuestra familia, el día en que todos teníamos que aparecer, comprarle flores, escribirle mensajes largos con palabras bonitas. Cada año, mi hermana menor hacía algún tipo de vídeo recopilando fotos o montaba una especie de homenaje familiar en redes, y nosotros, los demás, simplemente seguíamos el guión. Este año, no. Este año nadie dijo nada.
Yo ya había tomado una decisión firme, no la iba a llamar. No por venganza, no por orgullo, sino por coherencia. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien solo porque había una torta y globos de por medio. Mi hermano menor tampoco la llamó. Mi hermana mayor me dijo que le mandó un mensaje frío, algo como feliz cumpleaños, que lo pases bien, sin emojis ni florituras. Pero fue la reacción de mi mamá lo que confirmó todo lo que ya sabíamos. No le importó el porqué, solo le molestó que no la rodeáramos como siempre. Subió una publicación en Facebook, porque por supuesto que todo tenía que pasar por ahí, diciendo algo como, a veces una madre da todo y aún así es juzgada por lo que no puede hacer. El amor de madre no debería ser condicionado ni puesto a prueba por errores humanos. Y ahí estaba. Ni una mención directa, pero el mensaje era claro. Era su forma de ponerse otra vez en el papel de víctima, de madre incomprendida, sin siquiera plantearse la idea de que quizá el error humano en cuestión lleva más de 2 décadas repitiéndose. Los comentarios no tardaron en aparecer. Amigas suyas escribiendo cosas como tus hijos no saben lo que tienen o algún día lo valorarán. Y sí, lo peor es que yo mismo he sido esa persona, el hijo que le regalaba palabras lindas sin revisar si eran ciertas, el que agradecía por cosas que nunca recibió. El que fingía que todo estaba bien porque enfrentar lo contrario era demasiado doloroso, pero ya no más. Ese día lo pasé con mi hermana mayor y su pareja. Hicimos una comida sencilla en su casa. Nada que ver con una celebración oficial, pero sí se sintió como algo importante. Era la primera vez que nos reuníamos un 20 de abril, el cumpleaños de mi mamá, sin necesidad de rendirle homenaje. Hablamos de todo, menos de ella. Nos reímos, recordamos anécdotas, y en algún punto, mi hermana me dijo algo que se me quedó clavado. Tal vez lo mejor que podemos hacer como hijos adultos es dejar de perseguir validación donde no la vamos a encontrar. Después de eso, empecé a cambiar mi enfoque. Dejé de intentar arreglar la relación con mi mamá. Porque la verdad es que no se puede arreglar algo que solo uno quiere reparar. Y tampoco quiero forzar una reconciliación que solo sirva para que ella se sienta mejor consigo misma sin cambiar nada de fondo. A lo sumo, lo único que quiero ahora es claridad. Y distancia. Mi papá, mientras tanto, siguió intentando mantener el contacto. Empezamos a vernos más seguido. Me acompañó a visitar un par de universidades donde estoy pensando hacer una maestría. Se mostró interesado, preguntó detalles, me ayudó a analizar costos, becas, todo. No sé si se está redimiendo, o simplemente intenta estar presente ahora que ya no puede negar lo que pasó. Pero lo cierto es que su esfuerzo está, y yo lo noto, y lo agradezco. No como hijo que perdona todo, sino como adulto que ve un intento real. En uno de esos viajes, mientras almorzábamos en una parada de carretera, me dijo que se sentía raro sin vivir la dinámica de antes. Le pregunté a qué se refería, y dijo que por mucho tiempo, en casa, todo giraba en torno a mantener la paz, aunque eso significara pisar a algunos. Yo mismo me lo creí, dijo. Pensé que si no te quejabas era porque estabas bien, pero ahora me doy cuenta de que estabas solo. No supe qué contestar, solo asentí. Y entonces me soltó algo que no esperaba, tu mamá, no va a cambiar. No porque no pueda, sino porque no cree que tenga que hacerlo. Eso, dicho por él, tuvo más peso que 1000 peleas, porque siempre la había protegido, siempre la había excusado. Y ahora, al menos, reconocía lo evidente, que la desigualdad no era una percepción, era una práctica, y que algunos ya nos habíamos cansado de actuar como si no existiera. Volviendo a casa, puse música en el auto y dejé que mi mente vagara. Me imaginé mi futuro. Mi vida sin tener que pedirle permiso emocional a mis padres para sentirme suficiente. Mi vida sin esperar un reconocimiento que no va a llegar. Mi vida con los vínculos que yo elija construir. Porque llega un punto en que uno tiene que decidir qué carga sigue llevando y cuál suelta. Y yo ya estoy soltando la suya. La relación con mi hermana menor se volvió prácticamente nula. No hablamos. No nos seguimos en redes. No sé si está bien o mal. No tengo idea de cómo va su embarazo. Y por primera vez, no me siento mal por eso. No me duele, porque entender que no estoy obligado a quererla solo porque compartimos sangre fue como liberarme de una cuerda que me venía ahorcando desde niño. Pasaron un par de meses más. La vida siguió, como siempre lo hace, y empecé a acostumbrarme a esta nueva dinámica familiar, más silenciosa, menos exigente, menos fingida. La verdad es que cuando uno deja de esforzarse por mantener algo que siempre estuvo fracturado, se libera espacio para otras cosas. Me enfoqué en mis planes de posgrado, retomé amistades que había dejado a un lado por priorizar la familia, y empecé a darme cuenta de cuánta energía había estado invirtiendo en tratar de pertenecer a un lugar que claramente no me quería completo, solo en partes convenientes. Un día, mi papá me escribió para decirme que mi hermana ya había dado a luz. Era una niña, saludable, bonita, y con un nombre que llevaba algo de historia familiar, como suele pasar en esas casas donde todo debe tener un símbolo. Me dijo que mi mamá estaba emocionadísima, que se le notaba en los ojos.
Le respondí con un escueto: me alegra que haya salido todo bien. Y ya. Nada más. Ninguna intención de ver a la bebé, ni de mandar regalos, ni de felicitar. No por rencor hacia la niña, que no tiene culpa de nada, sino porque no sentía que tuviera algo que ver con ese evento. Yo ya no formo parte de ese núcleo que gira alrededor de la hija favorita, y cuanto antes aceptara eso, mejor. Unos días después, mi mamá reapareció con un mensaje largo, casi una carta. Me hablaba del nacimiento de su nieta, de cómo todo había sido mágico, de lo feliz que estaba. Y luego, como si nada, me lanzó la bomba, que sería muy importante para ella que yo fuera a conocer a la bebé, que la familia debería estar unida en momentos así, que sería una linda forma de sanar las heridas. Ahí fue cuando me di cuenta de que no entendía nada. Mi ausencia, para ella, era simplemente un berrinche que se podía calmar con un bebé nuevo, como si un nacimiento tuviera el poder de borrar años de desigualdad. Como si una sala de hospital, una manta rosa y una sonrisa en la cuna pudieran hacerme olvidar que me dejaron solo cuando más los necesitaba. Era como si pensara que mi silencio era una pausa, no una elección. Como si no se diera cuenta de que yo ya no quería regresar. Le respondí con algo que llevaba tiempo sintiendo, pero nunca había dicho con palabras tan claras. No voy a conocer a la bebé. No porque le tenga algo en contra, sino porque estoy marcando un límite. No puedo seguir fingiendo que somos una familia normal solo porque hay una nueva integrante. No se trata de sanar, se trata de respetar. Y hasta ahora, lo único que he recibido de ustedes es silencio, justificaciones, y una constante invalidación de todo lo que he sentido. No quiero seguir participando en esa dinámica. Y si eso me convierte en el hijo ingrato, estoy en paz con eso. No hubo respuesta. Silencio. Y no me dolió. De verdad. Mi hermana mayor me llamó cuando se enteró. Me dijo que había estado en el hospital por compromiso, solo para no generar más drama. Que vio a la bebé, saludó y se fue. Me confesó que sintió algo parecido a lo mío, que ese nacimiento era como un reinicio, pero uno donde sabíamos que la historia se iba a repetir. Que esa niña iba a crecer siendo el nuevo epicentro de todo, y que probablemente nuestros padres iban a intentar corregir con ella todos los errores que se negaron a reconocer con nosotros, pero al menos ya no estamos ahí para verlo de cerca, me dijo. Y tenía razón. Mientras tanto, mi vida se fue llenando de otras cosas. Empecé un trabajo temporal mientras aplico a programas de maestría. Me mudé a un pequeño departamento, mi primer lugar solo, sin compañeros ni familiares. Fue raro al principio. Demasiado silencio. Demasiado espacio. Pero después, se volvió mi refugio. Decoré a mi gusto. Puse libros en cada rincón. Colgué mis propios logros en la pared. Ese título que nadie aplaudió en persona lo enmarqué con orgullo, como recordatorio de que valgo por lo que soy, no por quien me aplaude. Poco a poco, la familia se reconfiguró. Mi hermano menor empezó terapia. Dice que se está dando cuenta de muchas cosas que también cargaba. Que vivió sintiéndose invisible. Que ahora entiende por qué a veces se saboteaba a sí mismo. Mi hermana mayor decidió alejarse también. No cortó la relación por completo, pero puso distancia. Les pidió que no la involucraran en nada relacionado con mi hermana menor ni con la nueva bebé, y eso, viniendo de ella, fue fuerte. Porque siempre había sido la que intentaba mediar, la que mantenía un hilo de comunicación. Pero hasta ella se cansó. Mi papá, entre todo esto, siguió apareciendo, más como un visitante frecuente que como una figura central. Empezó a hablar más de sí mismo, de cómo se siente también excluido a veces. Me contó que empezó a dormir en el sofá hace un mes, que con mi mamá ya no hay diálogo, que está pensando en irse, pero no sabe si es cobardía o paciencia. No supe qué decirle. A veces me pregunto si también él está pagando el precio de haberse hecho el ciego tanto tiempo. Yo sigo en lo mío, estudiando, trabajando, viviendo sin tener que justificar cada emoción. Empecé a salir con alguien. Nada serio aún, pero por primera vez siento que no tengo que cargar con una mochila emocional para tener una conversación honesta. Le conté un poco de todo esto. Me escuchó sin juicio. Me dijo, se nota que querías que te quisieran bien, pero también se nota que ya no estás dispuesto a rogar por eso. Y eso me hizo sonreír. La verdad es que si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a cortar el ciclo con mi familia, no lo habría creído. No porque no lo mereciera, sino porque durante mucho tiempo pensé que aguantar era parte del trato. Que uno tenía que perdonar, callar, hacer espacio aunque no te dieran ninguno. Esa es la mentira más peligrosa que nos venden, que la sangre pesa más que la dignidad. Y no. No es cierto. La familia no se mide por ADN, se mide por reciprocidad. Por respeto. Por presencia cuando más la necesitas. Y yo ya tuve suficiente de lo otro. Hace poco me llegó una invitación a una pequeña reunión familiar. De esas en casa de una tía, con todos los primos, sobrinos y, por supuesto, la nueva bebé. Mi mamá fue quien se encargó de hacerla circular, aunque venía firmada por la tía, como si pensaran que eso lo hacía menos obvio. La nota decía,
Sería muy lindo que todos estuviéramos juntos otra vez, especialmente ahora que hay una nueva vida entre nosotros. Como si la llegada de esa niña fuera una goma mágica capaz de borrar todo lo que vino antes. No respondí. No me interesa compartir mesa con gente que solo me extraña cuando les conviene. Que no preguntó cómo me sentía después de mi graduación. Que no cuestionó la ausencia de mis padres. Que ni una vez se detuvo a decir, hey, lo que pasó con él no estuvo bien. Mi papá sí me escribió aparte. Me dijo que iba a ir, pero que lo entendía si yo no quería. Que si necesitaba hablar, él estaba. Agradecí el gesto, pero también entendí que él sigue siendo parte de ese mundo del que yo ya no soy. Puede tener buenas intenciones, pero él también permitió que las cosas fueran así durante demasiado tiempo. No lo culpo por completo, pero tampoco me siento obligado a acompañarlo en su proceso de redención. Cada uno carga lo suyo. El día de la reunión, salí con mis hermanos. Los tres que siempre estuvieron ahí. Fuimos a cenar, hablamos por horas. Nos reímos como si estuviéramos cerrando un ciclo. Porque eso era, el cierre. Cada uno con sus cicatrices, con sus propias historias de exclusión. Cada uno harto de tener que ganarse lo que debería haber sido automático. En medio de la conversación, alguien preguntó, ¿y si en unos años todo esto se repite con la nueva bebé? Todos nos quedamos en silencio, porque sabemos que sí. Que probablemente ese patrón va a continuar. Que esa niña va a crecer con toda la atención, con la misma narrativa de milagro, con los mismos privilegios que nosotros nunca vimos. Y que cuando empiece a pisar sobre los demás sin darse cuenta, nadie le va a decir nada. Porque será muy sensible. Porque no lo hace con mala intención. Pero también sabemos algo más importante, que ya no estaremos ahí para sostener ese sistema. Que ya no seremos cómplices silenciosos. Que si algún día esa niña crece y empieza a preguntarse por qué su familia está dividida, por qué hay tíos con los que no tiene relación, tendrá que buscar las respuestas por su cuenta. No le deseo mal. Solo que algún día escuche la historia completa. A veces la gente te dice que no deberías cortar lazos con tu familia, que es mejor sanar, que hay que mantener la unión. Pero nadie te enseña qué hacer cuando la unión se construye sobre el dolor de unos para el beneficio de otro. Nadie habla del precio que pagan los que siempre se callan para no desentonar. Yo pagué ese precio durante años. Me lo cobraron en autoestima, en rabia guardada, en momentos importantes que se volvieron amargos. Ahora, estoy en paz. No con ellos, pero conmigo. Con lo que soy, con lo que viví, con lo que elegí. Voy a seguir con mi vida. Con mi trabajo, con mis estudios, con mis relaciones. Con la gente que me elige sin condiciones, que celebra conmigo sin opacarme, que no necesita que me rompa para darse cuenta de que existo. Si mi mamá decide cambiar algún día, será su proceso. Pero ya no me toca a mí esperarla. Si mi hermana menor decide ver más allá de su burbuja, tal vez podamos tener una conversación adulta, pero no voy a buscarla. Y si mi papá quiere seguir haciendo las cosas distinto, bien por él. Lo acompañaré hasta donde yo también me sienta cómodo.